Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 10 por los momentos. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Padre, en el nombre de Jesús venimos en esta mañana delante de tu presencia, primeramente clamando a tu sangre preciosa sobre nuestras vidas, tu sangre inmarcesible que nos limpia de todo pecado, mi Dios. Agradecidos por tu sacrificio en la cruz, Señor, porque ese día, mi Dios, nuestra realidad, Señor, fue cambiada, mi Dios, de muerte a vida. Padre, que en esta mañana, mi Dios, la palabra que sea expuesta pueda venir sazonada por ti, Espíritu Santo. Yo renuncio a toda mi humanidad para que seas tú, Espíritu de Dios, hablando en esta mañana, Señor. Guíame a toda verdad y a toda justicia, Padre, y que esta palabra que hoy será expuesta pueda dar fruto al 100%, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apláudela al Rey que vive y reina. No me gusta mucho predicar con la computadora porque siento que me distraigo y me enredo con las... Pero bueno, todos sabemos lo que pasó en la madrugada con la luz y bueno, Dios es bueno. No me dio chance de imprimir. Sin embargo, analizando lo que Dios ha venido hablando en los últimos días, en las últimas semanas a la iglesia, podemos ver en primer lugar que Dios entiende nuestra situación, sabe por lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Él es Dios, sin duda alguna. Pero lo que se ha venido predicando muestra en primer lugar su infinito amor. El amor que Dios tiene para con nosotros, un amor tierno, un amor delicado y suave con nosotros. A veces pareciera como que de más el amor, ¿verdad? Pero nunca es de más. Pero es un amor compasivo con el cual Él poco a poco nos va cuidando y va sanando nuestras heridas y nos abraza. Hemos visto hombres y mujeres venir aquí al altar afligidos, abatidos, cansados del camino, porque estamos en los últimos tiempos, no podemos esperar menos de las circunstancias que estamos viviendo. La Biblia dice que se oirán guerras y rumores de guerra y desastres naturales y toda una cantidad de cosas. Y créanme,
Dios está en control. A pesar de todas esas cosas, Dios tiene cuidado de sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Ok, en segundo lugar, Dios también ha querido empoderarnos, darnos una palabra de fe, de motivación, de esperanza para creerle a Él. Decía en la prédica anterior que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y Él en su palabra nos enseña que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para darnos el fin que nosotros esperamos. Quizás podemos estar viviendo estas circunstancias terribles, falta de agua, falta de electricidad, porque la luz no falta en esta iglesia, amén. La luz de Cristo vive y reina en esta iglesia y en tu corazón. Yo aprendí a hablar cuando el hermano José me dijo: no diga nunca que no hay luz, no me pregunte si hay luz o no hay luz, porque la luz de Cristo siempre está en la iglesia. Y es verdad, tiene razón. Tenemos que aprender a utilizar las palabras correctas. Es más, yo creo que en el único país de Latinoamérica que le dicen a la electricidad luz es aquí. Porque en todas partes es electricidad, la corriente, no sé, el servicio eléctrico, como sea. Pero entonces no es el propósito de Dios que sus hijos permanezcan en la misma situación en la que están. Él nos sacó del pecado, nos sacó del pozo de la desesperación, nos sacó del mundo de la muerte, porque Él tiene un plan con nosotros. Y un plan que es bueno. No es un plan donde tú vas a estar sufriendo, aunque la Biblia nos enseña: en el mundo tendréis aflicción, confía, yo he vencido el mundo. Pero eso no quiere decir de que vas a vivir todo el día afligido, llorando, sufriendo y padeciendo. Son dos cosas totalmente distintas. Amén. Entonces, ¿para qué Dios nos llama? Para que nosotros podamos vivir una vida abundante. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Para que tengáis una vida abundante y que nosotros, como embajadores de Cristo, establezcamos el reino de Dios en la tierra. Amén. Ok, estamos excelentes, vamos bien. En esta ocasión, ¿verdad? En el caso de Gedeón, podemos ver cómo los hijos de Israel, a causa de su desobediencia, como muchos de nosotros, ¿verdad?, que quisiéramos no ser desobedientes, pero que a pesar de haber visto las bondades de Dios con ellos, en el caso de nosotros, para con nosotros, con nuestra familia, aún persistimos en hacer lo que nuestras emociones, nuestra razón y aquellas personas que están a nuestro alrededor inclusive nos dicen que hagamos, y terminamos dándole la espalda a Dios. Los madianitas representan el pueblo que conquista a Israel y viene a imponer sus formas de vida, su idolatría, sus costumbres al pueblo de Israel. Ellos, a causa de hacer lo malo, de la desobediencia, pues se dejan llevar por todas estas circunstancias, ¿no? Y cuando dice, vamos a analizar detalle a detalle. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros estamos cerca de Dios, la mano del Todopoderoso está con nosotros. Pero si nosotros persistimos en darle la espalda a Dios, Dios simplemente no le estamos dando parte en nuestra vida y permite que pasen las cosas que tengan que pasar. No es que Él le envíe un castigo, porque Dios no castiga, Dios enseña. Pero la verdad es que a la medida de que nosotros estemos separados de Dios, que nos alejemos de Dios,
pues vamos a caer en las manos del enemigo, vamos a caer en las manos de las tinieblas. Y poco a poco eso va a irse apoderando de nuestra vida. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Típico que nosotros, cuando estamos haciendo las cosas incorrectas, empezamos a escondernos, empezamos a cubrirnos, empezamos a meternos para que no nos vean, para que no nos descubran, para que no nos hagan daño, según. Y acampando contra ellos, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Aquí, cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, rápidamente lo primero que viene a hacer el enemigo es robarnos todo el esfuerzo que nosotros hagamos. Ellos todo lo que sembraban, todo lo que hacían, les era arrebatado por los madianitas, les era robado por ellos. ¿Cuántos de los que están acá sienten que trabajan y trabajan y trabajan, y quizás el dinero le parece sal y agua? No les alcanza la quincena, no les alcanza la ganancia de la empresa, y han tenido que recurrir a una cantidad de cosas. Y lo más triste de esto es que cuando el ser humano se encuentra en este tipo de situaciones, desafortunadamente, en vez de seguir los principios divinos de Dios, empezamos a hacer lo contrario. Entonces tengo que generalizar, habemos muchos que en vez de seguir los principios de Dios hacemos lo contrario, y entonces estamos atribulados, afanados, no me alcanza el dinero, y empezamos a utilizar los recursos que Dios nos da en cosas incorrectas. Por ejemplo, en vez de diezmar, nos quedamos con el diezmo porque no nos alcanza. En vez de venir y congregarnos, ponemos las mil excusas. No porque el transporte, no porque la ropa. Mire, hoy casi me vengo con una camisa arrugada porque no tenía plancha y todas las camisas estaban arrugadas. Y por allá salió una camisa que salió mi esposa, que todo lo encuentra. Mi amor, ¿y esta? Bueno, para ponerme esta tengo que ponerme el mismo traje que me puse la semana pasada. No importa, venga. Y me lo pongo, porque no hay excusa para buscar a Dios. Porque tenemos que hacer lo que sea. No podemos poner excusas, yo les digo excusas baratas. No porque la camisa, no porque la ropa estaba sucia. Pero lo peor de todo es que la desobediencia causa miseria. Y hay principios que si nosotros no lo obedecemos, fácilmente vamos a caer en manos del padre de la ruina. Dios no quiere verte arruinado, Dios no quiere verte abatido ni triste, Dios te quiere ver fortalecido. Pero tenemos que hacer lo necesario para fortalecernos, y solo en Él lo vamos a conseguir. Amén. Si va a aplaudir, aplauda, ¿no? Es para Él, no es para mí. Finalmente, de este modo empobrecía Israel en gran manera. Por causa de Madián, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Los hijos de Dios siempre sabemos qué hacer. ¿Por qué tenemos que esperar el momento de la ruina si Dios está ahí disponible para nosotros en todo tiempo, verdad? Cuando los hijos de Dios, nosotros sabemos qué significa que Dios esté de nuestro lado. Quien tuvo a Dios en el panorama de su vida sabe lo que significa que Dios esté con uno y cuando Dios no está con uno. Quien no lo tiene no lo sabe. Y al igual que el hijo pródigo sabía que había provisión en su casa,
los hijos de Israel que fueron sacados de Egipto sabían lo que Dios era capaz de hacer para ellos, por ellos y con ellos. Pero desafortunadamente siempre esperamos tocar fondo para recurrir a la fuente y clamar al Padre. Vamos a seguir avanzando en el verso 11 y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar, para quienes no saben lo que significa lagar es donde trituran las uvas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una pieza muy grande donde se meten para triturar las uvas, y ahí es donde pasa el jugo de la uva y hacen el vino y el mosto y todo esto, ¿no? Pero él estaba, dice la Biblia, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Le hago la acotación para que lo tome en cuenta ahorita. Para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y por qué están todas tus maravillas? ¿Dónde están? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado a la mano de los madianitas? Fíjense, cuando Dios llama a Gedeón, lo encuentra escondido, porque estos lugares donde los lagares eran lugares altos, eran grandes. Yo no sé si usted lo ha logrado ver en algún momento, pero son unas piezas muy grandes donde cabe la gente. De hecho, caben varias personas y bueno, te puedes esconder fácilmente allí. Gedeón estaba escondido, pero Dios estaba buscando a alguien que le crea. Y Gedeón quizás era de esas personas que sabía, porque ahí nos demuestra la palabra de que él sabía qué había pasado. Quizás fue de esos niños pendientes de las historias de sus abuelos, pendientes de todas las cosas que le contaban sus antepasados, sus tíos, no sé. Lo cierto es que tenía muy en mente de dónde Dios los había sacado, qué había hecho Dios con ellos, con el pueblo de Israel. Quiere decir que él sabía qué significaba tener a Dios en el panorama. Y yo me puedo imaginar a Gedeón allí, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijo que decía? El trigo, sacudiendo el trigo en el lagar y pensando: bueno, algún día ese Dios que sacó a mi papá de Israel, algún día ese Dios que abrió el Mar Rojo, ese Dios que hizo que Faraón dejara quieto al pueblo de Israel, algún día va a pasar lo mismo en este lugar. Nos dejarán de robar la comida, tendremos comida para comer, podremos vivir, podremos estar tranquilos, podremos hacer una vida en esta casa, en esta ciudad, sin escondernos. Yo no sé si usted puede quizás hacer un símil con lo que estamos viviendo el día de hoy, pero yo puedo ver a Gedeón diciendo lo mismo que muchas personas estamos diciendo hoy en día. Señor, yo he visto tu gloria en este país, yo he visto cómo fluye leche y miel, yo he visto los campos de Venezuela reverdecer, los aeropuertos llenos de gente, viniendo, no yéndose. Yo he visto las carreteras de la gente viajando en Semana Santa, en carnaval, en vacaciones. Las empresas llenas de trabajo. Yo me imagino que eso es lo que pensaba Gedeón en ese lugar.
Señor, si tú lo hiciste, si tú eres poderoso para sacarnos. Pero él estaba allí, escondido, quizás escuchando tantas noticias. No, cerca se robaron la cosecha de José, de Pedro, de mis vecinos, de mis hermanos. Algún día, Señor, algún día esto no va a pasar. Mira que se llevaron, los atacaron y mataron unos niños. Algún día esto va a pasar. Esto tiene que pasar. No que destruyeron todas las herramientas que tenían para trabajar. Los dejaron sin poder trabajar. Algún día esto tiene que pasar, Señor. Algún día. Yo me imagino a Gedeón, lo puedo ver allí clamando. ¿Y sabe por qué yo digo que lo puedo ver? Porque si él no tuviera esa intención en su corazón, jamás Jehová lo hubiese llamado. Jamás, 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 jamás. Él estaba ocupado, ¿sabes? Él no estaba echado, durmiendo, esperando que las cosas llegaran a sus manos. Él estaba trabajando. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Entonces ocúpese. Entonces no pierda el tiempo. Entonces disponga sus manos y diga: pastor, aquí estoy. Pastor, aquí estoy. ¿En qué soy bueno? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es? Yo haré lo que sea necesario, pero yo lo voy a hacer. Y quizás no, estoy seguro, Gedeón no se sentía muy así, ¿sabe? No se sentía muy seguro. Porque hasta él contendió con Dios como muchos contendemos con el Señor. Y le dijo: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Yo le voy a decir una cosa. Pueden pasar muchas cosas en este país, pero una de las cosas que a mí en lo personal, yo ayer pasé la noche sin luz y dormí. Estaba más preocupado era por imprimir la prédica. Realmente, porque realmente descansé. Le pregunté a mi esposa: mi amor, ¿descansaste? No logré descansar. Yo sí descansé, a pesar de que me levanté muchas veces, porque lógicamente la bebé que duerme en el cuarto con nosotros, el calor la agobia. Pero una de las cosas que yo en verdad siempre llama mi atención, y yo digo: Señor, esto tiene que pasar, no puede pasar más nunca, es que es el exceso de autoridad. Cuando usted ve que hay gente en eminencia, quizás oficiales, o simplemente inclusive gente que se siente súper poderosa y hacen lo que les provoca, y uno le da esa impotencia de decir: Dios mío, ¿cómo es posible, no? La otra vez, hace tiempo, yo estaba en 5 de julio y había un semáforo, en el semáforo que da con el Milagro, y había un carro frente de mí, justo enfrente de mí, esperando el semáforo. Cuando se pone en verde, el señor le da, y venían unos oficiales tragándose la luz, tragándose la flecha de este lado en moto, y se le metieron por delante, y él lógicamente no tenía cómo verlos, porque él se le pone en verde, ve los carros que vienen de este lado y le da. ¿Cómo va a estar pendiente de unas motos que vienen de este lado? Imposible. Bueno, y realmente, como estaba arrancando, los tocó, simplemente los tocó. Los oficiales cayeron, pero el ver la actitud de esos oficiales, ver cómo, yo no puedo decir que le desgraciaron la vida a ese señor, pero yo sé que sí le hicieron pasar un muy mal rato por causa de su negligencia.
Y yo quisiera hacer un llamado a atención, si hubiese alguien aquí que está en eminencia, ejerza su rol como debe ser. Dé el ejemplo en el lugar donde esté. No porque usted tenga una posición, usted se sienta superior a nadie, porque todos somos hijos de Dios y debemos hacer las cosas como debe ser y reconocer nuestros errores. Bueno, y esa situación para mí es de esas cosas que yo digo, Dios mío, esto tiene que pasar, porque esas cosas no deberían pasar. No deberían pasar, porque ¿cómo tú puedes controlar? Quizás el que no tenga, se le va la electricidad, compra una planta, ¿verdad? El que, bueno, no le llega el agua, compra un camión de agua, yo no sé, pero esas cosas son incontrolables, incontrolables. Imagínense la impotencia que sentía Gedeón cuando él, después de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y todos los del pueblo, los hijos de Israel trabajaban y trabajaban, venían los que ejercían la autoridad, ¿verdad?, a robarle todo lo que ellos tenían. Qué impotencia, ¿verdad? Pero Dios tiene su recompensa. Dios es justo y no olvida el trabajo. Amén. Apláudele que Él vive y reina. Entonces Gedeón se puso a contender allí con el Señor. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están tus maravillas? Y mirándole Jehová, le dijo en el 14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo me imagino la cara de Gedeón ahí. Yo soy el que voy a salvar a Israel de mano de los madianitas. Creo que estás un poquito desubicado, Dios. No estás viendo bien. Afina el foco, Señor. Pero Dios le dice fácilmente, no te envío yo. Si Dios está con nosotros, en Él somos más. Dios y yo somos mayoría. Más nada, más nada. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Yo no tengo ni medio moneda partida por la mitad. Yo no tengo nada, Señor. Yo ni herramientas tengo, yo ni sé. ¿Cómo voy yo a tener una empresa próspera? ¿Cómo voy a ser yo de mis hijos gente educada si a mí nadie me ha enseñado nada? ¿Qué les voy a enseñar yo a ellos? ¿Cómo voy a hacer yo para liderizar a este pueblo si yo, además de que no tengo nada, soy pobre, soy el menor? ¿Cómo es que le dicen? El zurrapo, ¿verdad? Pero Jehová se las sabe todas. Le dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Como a un solo hombre. Como a un solo hombre. Más adelante da ciertos principios. Y él lógicamente que venía derrotado de tantas cosas que vivía, tantas cosas que él veía constantemente. Y le dice, Señor, dame una señal. Dame una señal para saber que yo soy el que tú necesitas. Y miren, y aquí vienen los principios de Dios. Él pidió esta señal, ¿saben por qué? Porque él no tenía esto. Porque esta es la palabra profética más eficaz que existe. Usted quiere saber qué Dios va a hacer con usted, métase aquí en la palabra y busque a Dios en oración. Gedeón no tenía eso. No tenía esta herramienta, esta espada no la tenía. Y le dice, te ruego
que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Ok, Señor, explícame esto. Ya Gedeón lo entendió. Lo estoy preguntando yo. Señor, si esto está tan difícil, esto está tan cuesta arriba, nos están robando, nos están quitando todo, estoy quizás frustrado, abatido, cansado del camino, sediento de ti, ¿verdad? Sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Estaba ahí llorando. Y Gedeón te da una ofrenda. ¿Cómo es eso? Hermano, yo no estoy manipulando nada, ¿no? No vayan a malinterpretar lo que les voy a decir. Pero aquí, Dios, Dios no, Satanás les estaba robando las finanzas al pueblo de Israel. Y yo quiero saber, quiero preguntar, ¿con qué reprenderá al devorador el Señor? Con el diezmo y la ofrenda. ¿Cómo va a reprender el Señor al devorador si usted agarra su diezmo y se lo guarda? O se agarra la semilla y se la come. La prédica no se trata de eso. Solamente le estoy haciendo la pregunta para que quede en el aire. ¿Usted quiere recibir lo mejor de Dios? Usted debe sembrar, usted debe ofrendar, porque eso es lo que agrada al rey. Tanto le agrada que él mismo le dijo, y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Yo esperaré a que haz lo que tengas que hacer, que yo te espero aquí hasta que tú vuelvas. Estamos en el 18. Estamos bien. ¿Vamos bien? Ok, excelente. Bueno, allí preparó Gedeón todo y Jehová le empieza a dar otras instrucciones y le dice, debes derribar los altares a Baal que habían levantado los madianitas, los amalecitas y los amorreos. Es decir, yo te voy a usar, pero tú tienes que empezar a ordenar el asunto, a poner orden, porque Dios no puede moverse contigo y a través de ti y en tu casa si tú no pones orden. No existe. Dios no se mueve en desorden. Dios no se mueve en suciedad. Cada quien sabe lo que hace y lo que no hace. Cada quien sabe cuáles son sus prioridades. Y Dios aquí le está diciendo a Gedeón, yo voy a actuar, claro que sí, pero tú tienes que poner orden a las cosas. Primero, la ofrenda. Comencemos por ahí. Luego, derriba los altares. Y luego le dice, ahora sí, vamos a derrotar a los madianitas. Bueno, le voy a resumir la historia porque es un poco larga, pero en definitiva, los madianitas tienen un ejército de 132,000 personas. Y Gedeón le dice, bueno, yo tengo, creo que eran 32,000. Y le empieza a decir, no, eso es mucha gente, porque después van a creer que ustedes derrotaron a los madianitas porque ustedes son buenos, porque ustedes se lo creen. Normal, Señor. Yo tengo esta empresa porque yo soy bueno, porque yo estudié, yo hice el posgrado y yo hice todo lo que tenía que hacer. Si yo no lo hubiese hecho y yo no fuese tan inteligente en la tapa del frasco, yo te entiendo, pero es que no fuiste tú, fui yo. Dios, como conoce nuestro corazón, y dice, no es así. Conmigo va a ser con las estadísticas al contrario de lo que tú entiendes y de lo que tú asumes que sabes. A mí la parte que más me gusta es cuando
le dice, cuando viene el momento que los manda a los varones, creo que ya eran 10.000, a tomar agua en el río. Y él dice, bueno, los que tomen como los perritos así con la boca, ¿verdad? Eso los vas a desechar. Pero los que estaban con la espada aquí puesta y agarraban así el agua, esos son los que tú vas a tomar. Bueno, fueron solamente 300 los que hicieron eso. Y me gustó eso, porque yo decía, claro, es que el Señor se lo sabe, algo que parece tan sencillo, ¿verdad? Tan sencillo. Pero es que una persona que está con las dos manos puestas en el suelo, está desprevenido. ¿Cómo va a enfrentar una guerra a alguien que va a hacer eso? En cambio los otros, él sabía que tenían la espada aquí y estaban mirando para los lados y estaban tomando agua. Porque es la gente que está pendiente, la gente que está pila, que aprovecha las oportunidades, la gente que aprovecha todo, que hace lo que tenga que hacer por obtener el propósito de Dios, por alcanzar las cosas. Esa es la mujer que no se le muere el muchacho en la barriga. Es verdad. Yo admiro mucho a las mujeres porque son muy esforzadas y valientes. No hace falta que se los diga. Ellas son de por sí esforzadas y valientes. Y es así. Y entonces Dios le da la victoria a Gedeón con los 300. El punto en esta mañana, hermano querido, y yo lo enfoqué a todos en general, pero va hacia los hombres, que hoy se celebra por tradiciones. La verdad es que no busqué el origen del Día del Padre, no lo sé, pero lo que sí sé es que es un día propicio para recordar la labor que Dios nos ha encomendado, para recordar de que no podemos estar escondidos, que no podemos estar metidos en una cueva o en un lagar esperando que las cosas se solucionen. Dios está llamando en esta mañana a Gedeones que se levanten y que peleen en contra de las circunstancias que están viendo en su casa, con sus hijos, en su empresa, en su comunidad, y que no se queden llorando porque no tengo trabajo, porque no. ¿Tenemos el video? ¿Sí? Listo. Vamos a ver este video que se relaciona con lo que estamos hablando en el día de hoy. Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta
para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán, pero les digo que como padre son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Valientes. Gloria a Dios. Dios está llamando en esta mañana a esos hombres que salgan del lagar, a esos hombres que necesitan ser de ejemplo para su familia, ser de ejemplo de valentía, ser ejemplo de fe para su hogar, para su familia, para sus empresas. Dios está llamando hombres valientes. Y ya Él te vio valiente, hermano. Si Dios no te hubiese dado, si Dios no creyera que tú fueses un hombre esforzado y valiente, no te hubiese dado un hijo, no te hubiese dado una esposa para que tú la cuides, para que tú los cuides. Dios sabe que tú eres capaz, que tú puedes hacerlo, pero solo tienes que tomar la decisión. Solo debes tomar la decisión de salir de allí, de salir de donde estás. Yo les voy a pedir que se pongan de pie y a los adoradores que pasen, por favor. Dios ha puesto en mi corazón un profundo anhelo porque las familias de Venezuela sean transformadas. Y cuando me llevó a Gedeón, yo podía ver cómo hay tantos padres, tantos jefes,
de familia, de empresas, de todo, que están perdiendo el tiempo creyéndole las boberías a Satanás y dejando que su familia se pierda, dejando que sus negocios se vayan a la ruina, dejando que su casa se deteriore, que no les pase, que se dañe todo. Pero yo en esta mañana te voy a decir dos cosas. Una, amárrate los pantalones porque lo que viene es bueno. Pero requiere de coraje, requiere de fortaleza. Y número dos, lo tengo que volver a decir: si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Yo no sé si tú puedes ver a Venezuela transformada, yo lo puedo ver. Yo no sé si tú puedes ver a Maracaibo otra vez verde, reluciente, llena de gente. Yo lo puedo ver. Yo no sé si tú puedes ver una Navidad otra vez con toda tu familia en tu casa. Yo lo puedo ver. Yo no sé si tú puedes ver otro cumpleaños más de un familiar donde estén todos juntos, reunidos, quizás comiendo una parrilla, quizás compartiendo un juego de dominó, pero yo sí lo puedo ver. Y si tú, varón, que me estás escuchando en esta mañana, necesitas nuevas fuerzas, necesitas que Dios te recuerde quién eres y lo que puedes hacer en sus manos, entonces es necesario que tú tomes y des un paso de fe en esta mañana y camines y vengas aquí al altar. Yo quiero ver los hombres que se levantan y que dicen: yo voy a hacer lo necesario para cambiar a mi familia. Yo voy a hacer lo necesario para cambiar a Venezuela. Yo voy a hacer lo necesario. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto tiempo hay que pasar? ¿Cuánto hay que dar? Yo lo hago. Yo voy a estar allí. Cuenta conmigo, Señor. Aquellos que le dicen al Señor: ayúdame a criar a mis hijos, Señor. Necesito tu consejo del cielo, Dios. En esta mañana Dios te dice: varón esforzado y valiente, contigo derrotaré a los gigantes, contigo derrotaré a las tinieblas, porque tú y yo somos mayoría, dice el Señor. Porque Dios ha visto tu llanto, que en lo secreto, quizás en el baño o en el closet, para que no te vea tu esposa o te vea tu hijo, y le dices: Señor, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Dios es tu escudo. Dios es quien te levanta. Jesús murió en la cruz por ti, porque tiene pensamientos de bien y no de mal. Si estás sufriendo, si estás cansado, Él te da nuevas fuerzas. Venid a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Nuestras cargas debemos ponerlas a los pies de la cruz. Dios lo va a hacer, hermano. Pero necesitamos ponernos en la brecha. Necesitamos ponernos a derecho. Necesitamos estar dispuestos. Porque contra toda estadística, Dios va a estar con nosotros.
Aunque todo el mundo esté en contra de nosotros, aunque acampe un ejército a mi alrededor, yo no temeré. Yo no temeré. Aunque no haya electricidad, aunque no haya agua, aunque se vaya la gente, yo no temeré. Yo no temeré. Yo lo haré. Yo estaré allí. Yo proveeré. Yo abrazaré a mis hijos. Hijo, Padre, abraza a tu hijo. Dale amor, el amor que necesita. Deja a un lado esa prepotencia. Deja a un lado esa altivez. Porque a mí no me enseñaron, porque a mí no me dieron, porque mi papá fue malo conmigo. Deja eso atrás. Avanza, avanza, avanza. No te quedes parado mirando alrededor. Dios es el que te da las fuerzas. Espíritu de Dios en esta mañana, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú desciendas en esta hora. Que tu Santo Espíritu sea dando nueva fuerza a estos varones. Dando la dirección del cielo. Que seas tú, Señor, levantando sus manos, Dios. Oh Espíritu Santo, asísteles, ayúdales, sé propicio a su oración, Dios. Y que así como Gedeón pudo vencer a los madianitas, Dios, con solo 300 hombres, cada uno de nosotros contra toda estadística, venzamos a las tinieblas que están en este lugar. Venzamos a las tinieblas que están en nuestra casa, que están en nuestra familia, que están en nuestra empresa, en nuestra comunidad. En el nombre de Jesús. Padre, que los diseños del cielo desciendan a estos varones. Que se paren en la brecha. Dale hambre y sed de tu presencia, sed de tu palabra. Sed de tu amor, Dios, de tu abrazo. Hoy yo rompo toda cadena de opresión sobre sus vidas. Toda estructura la echo fuera. Toda estructura del pasado queda atrás en el nombre de Jesús. Declaro que estos hijos tuyos serán protagonistas, aún a su alta edad, del propósito que tienes tú para esta generación, para este país. Y que toda voz de las tinieblas que le venga a decir que no puede, que no sabe, que no tiene lo necesario, calla ahora en el nombre de Jesús. Tú les das las fuerzas. Eres tú nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte que nos lleva a las alturas. Eres tú, Señor. A tu nombre sea la gloria. Gracias, Espíritu de Dios. Apláudele al Rey.